Todo el mundo pensaba que el daño del kirchnerismo había sido la corrupción y muchas veces se intentaba explicar que el daño más importante o el impacto más duro fue realmente cultural. Entonces, las consecuencias de un régimen político que nació en la división, en la fragmentación, el resultado de eso son sociedades mosaicos, sociedades facciosas. Muchos están estudiando esto en distintas latitudes porque hay un fenómeno global. Sucede que hay particularidades en la Argentina que son importantes a atender, ¿no? Y esas particularidades, además de esto que todos dicen, ¿no? Democracias versus autocracias, y dónde es que empiezan a construirse esas autocracias, dónde empiezan a emerger los liderazgos del populismo, todos coinciden respecto a esto, en sociedades facciosas. Entonces, ¿por qué digo que venían rotas de antemano, que ese tejido social se destruyó, motivo por el cual empiezan a ser una alternativa líderes populistas, tanto de izquierda como de derecha, y las sociedades tienden a los extremos, a radicalizarse, y es lo que vivimos y estamos viviendo hoy en la Argentina. Y además me parece algo un tanto más interesante, que es como un ejemplo absolutamente evidente que fue esta elección, que fue cómo se rompieron todos los instrumentos de medición. Vos recién relatabas y mostrabas las encuestas, claramente ninguna de ellas acertó. Ninguna. Y vienen no acertando hace muchísimo tiempo. Pero eso no era solamente que el instrumento de medición se había roto, sino que te marcaba claramente un síntoma social. Hubieron otros síntomas que no quisimos escuchar ni ver. Hubo una ceguera colectiva que creo que impactó aún más en la clase política, casi en su totalidad, y que por eso esto ha sido desconcertante y tiene que ver con el instrumento que es la percepción. Entonces, ¿cuándo se rompe la percepción? Cuando ya no tenés el hilo conductor de un tejido social, que antes había un diálogo y había una conversación pública, política, que te iba advirtiendo de ese clima. Acá hubo una sorpresa total. Entonces, lo más alarmante fue eso, el daño de la percepción, que hace que muchos en este momento se sientan a tientas, que esa percepción, al haberse dañado, todo lo que vos tenías aprendido o adquirido, tanto en el oficio de la política como en otros ámbitos, no lo tenés más. Y tenés que volver a aprender. Y tenés que entender, creo hoy, más que nunca, que no hay nada más importante que escuchar. Esta es mi interpretación, y pueden enojarse muchos seguidores de Milei. Es un producto exactamente igual, con otro lema y con otro lenguaje, pero es un mismo producto, ¿no? Y más aún cuando empezás a analizar quiénes están rodeando a este nuevo producto, entre comillas, ¿no? El otro día leía, ¿no?, que está ya confirmado que los operadores judiciales de Milei son nada más ni nada menos que lo peor de la casta, de los sótanos y de la miseria en la política, ¿no? Santiago Viola. Santiago Viola viene de los servicios, una persona que intentó ensuciar a Casanelo armando testigos falsos, que además estuvo involucrado en la muerte de una persona en un accidente. Y fue nada más ni nada menos que el abogado de Leandro Báez, el hijo de Lázaro Báez. Ese es uno de los operadores. El otro operador es Freddy Lijo, el hermano de Ariel Lijo, megamillonario, operador conocido en Comodoro Pi. Nosotros lo hemos denunciado. Y el tercero es Guillermo Escarcela, que es testaferro de Scioli, que estuvo denunciado también por nosotros en innumerables oportunidades. Y esa triada, ese triunvirato, son los operadores de Milei. Esto de la dicotomía amigo-enemigo, que construyó muy bien el kirchnerismo, donde el que opina distinto no es un adversario o una persona, es un enemigo, ¿no? Entonces hay un tema del culto al pensamiento único, se anula el espíritu crítico y se exacerba el fanatismo. En ese tipo de situaciones, que nosotros la hemos padecido muchísimo, así nació el kirchnerismo. Entonces yo lo que veo acá, en esta radicalización y esta situación donde hay cierta legitimidad, ¿no? Porque yo recuerdo cuando Cristina Fernández de Kirchner sacó el 54% de los votos, dijo vamos por todo, ¿no? Y a mí la motosierra me equivale al vamos por todo. Entonces, hay determinadas cosas... ¿Que es un populismo de derecha? Sí. Y tenés pero es triste también, ¿sabes por qué? Porque esto genera muchas expectativas. ¿Por qué? A ver. Y genera muchas expectativas porque hay
una sociedad agotada, cansada. Cuando recién hablábamos que el tejido social se rompió y ya no hay sociedad, lo que hoy hay es una comunidad de solitarios que están unidos por el miedo, por la sospecha y por el odio. Y ahí somos todos responsables. Entonces, cuando vos tenés una sociedad doliente que intenta depositar expectativas o tratar de salir con estos líderes mesiánicos, ¿no? Es duro tratar de quitar el velo y mostrar determinadas cosas. Un tema que creo que también es interesante analizar, que tiene que ver con el alineamiento geopolítico de la Argentina hoy con el tema de los BRICS, ¿no? Creo que acá hay que tener algo absolutamente claro y entender que esto no se trata solamente de intereses económicos, sino fundamentalmente geopolíticos. Bueno, porque hoy queda lejana la agenda, digo, con un país como el que tenemos de 40% pobreza, 6 de cada 10 chicos que nacen que son pobres, inflación de 148, todas esas cuestiones que hacen al día a día de la gente. Es cierto lo que vos planteás, decir, bueno, si miramos un poco más de nuestro territorio, lo que se está trazando tiene que ver con ¿qué? Tiene que ver, vamos a volver a un pasito atrás. Cuando nosotros decimos que hay sociedades facciosas y fragmentadas y que ahí pueden crecer los liderazgos populistas y autocráticos, también estamos diciendo que eso es el caldo de cultivo para el crimen organizado y para el narcotráfico. ¿Qué pasó? Saqueos. ¿Qué dice la justicia hoy? Es probable y posible, por las pistas que tienen y la información que tienen, que esté vinculado al narcotráfico. En sociedades fragmentadas y facciosas crece el narcotráfico porque te disputa el territorio. Y crece el terrorismo, y crece el crimen organizado. ¿Y qué está haciendo la Argentina ahora? Se está alineando estratégicamente con terroristas, con dictadores. Yo me pregunto, nosotros ahora qué vamos a hacer, ¿una asociación estratégica con Irán, que perpetró atentados en la República Argentina? ¿Qué estamos ahora diciendo al haber entrado al bloque de los BRICS? ¿Que estamos de acuerdo con la invasión de Rusia a Ucrania? Es decir, ¿cuáles son las consecuencias geopolíticas? ¿Se hicieron esas preguntas? Es decir, ¿a quién le conviene que la Argentina ingrese a los BRICS? Yo te lo puedo decir rápidamente. Hoy, China, dentro del bloque, tiene el 71% del producto bruto de ese bloque. Y la Argentina tiene cobre, litio, gas, petróleo, todos recursos estratégicos que le sobran, que son extraordinarios y que China necesita, ¿no? Entonces, hay temas acá que van a significar y tener un impacto directo en la Argentina, pero en lo inmediato. Y sobre esto tienen que tener absolutas precisiones. No se trata de, yo no hablo con comunistas. Se trata de saber cuál es tu alineamiento estratégico en materia de relaciones exteriores y geopolítico, y se trata además de eso, de comprender que el futuro de la Argentina además está al este.